Buen día, mi nombre es Ángel Urbano, estudiante del programa de pregrado de Ingeniería Electrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. En esta oportunidad, para la asignatura Electrónica de Potencia, daré una breve explicación sobre el desarrollo de la actividad de la fase 2, donde haremos el diseño del sistema de control de conversión AC/DC mediante un sistema SPWM. Antes de iniciar esta actividad, validaremos las actividades previas. En ella, miraremos si el tutor, en la evaluación del trabajo de la fase 1, nos dio instrucciones de realizar correcciones. En esta ocasión no se tuvo ninguna corrección adicional a esta fase. Seleccionando los parámetros del diseño para nuestro inversor, tenemos un índice de modulación de amplitud de 0.85, un índice de modulación de frecuencia de 17 y se seleccionó entre 4 y 16 voltios un voltaje pico de la señal triangular. Se selecciona 4.7 voltios. Por tanto, con estos datos obtendremos nuestro voltaje pico para la señal de control. Nuestro voltaje de control se toma a partir de esta ecuación. Modulación de amplitud es igual a voltaje de control sobre el voltaje triangular. Reemplazando los datos en la ecuación, obtenemos un voltaje de control de 3.995 voltios, aproximadamente 4 voltios. Calcularemos nuestra frecuencia triangular. Para ello, tomamos en cuenta que el índice de modulación de frecuencia es igual a una frecuencia triangular sobre la frecuencia de control. Reemplazando datos y teniendo en cuenta nuestra frecuencia de 50 Hz y nuestro índice de modulación de frecuencia de 17, obtenemos una frecuencia triangular de 850 Hz. Completando nuestra tabla, obtenemos un voltaje pico de la señal de control de 3.995 voltios. Teniendo en cuenta los datos obtenidos en la tabla anterior, realizaremos el diseño del circuito de control de conversión AC/DC. Empleando el circuito integrado LM324, desarrollaremos un circuito amplificador inversor de ganancia unitaria. Para ello tenemos en cuenta que nuestra resistencia de realimentación y la resistencia de entrada van a ser del mismo tamaño. Esto nos garantiza que la señal, tanto de entrada como de salida, van a tener los mismos valores tanto de frecuencia como de voltaje, únicamente invertida. Como parte fundamental de nuestro diseño, emplearemos nuestro amplificador operacional como comparador. Desarrollaremos en dos fases. La primera, vamos a comparar la señal de entrada, la señal senoidal, con un voltaje pico de 3.99 a 50 Hz con nuestra señal triangular, que va a ser de un voltaje de 4.7 voltios, voltaje pico, a una frecuencia de 850 Hz. Y en la segunda fase vamos a comparar la señal invertida con nuestra señal triangular. Una vez obtenidas nuestras señales comparadas, desarrollaremos un amplificador diferenciador, es decir, vamos a restar las dos señales obtenidas anteriormente. Para ello tenemos en cuenta que las resistencias tanto de realimentación de la señal 1 como la señal 2 van a ser iguales. Esto va a hacer que nuestra ecuación se reduzca a esta expresión. Voltaje de salida va a ser igual al voltaje 1 menos el voltaje 2. En esta imagen, la imagen número 1, podemos observar la configuración de la señal triangular generada, 850 Hz, y un voltaje pico a pico de 9.40 voltios. Mediante software Proteus implementamos este diseño. Estas dos señales nos representan una fuente dual con 10 voltios positivos y 10 voltios negativos. Estas van a ser la alimentación de nuestro circuito integrado LM324. Esta señal, la señal senoidal, se configurará como 3.9995 voltios de amplitud a una frecuencia de 50 Hz, según los datos obtenidos mediante los cálculos. Esta señal va a ser la señal de control de entrada. Y en esta parte generaremos nuestra señal triangular según los parámetros obtenidos anteriormente. En esta parte del circuito utilizaremos nuestro amplificador operacional como inversor. Aquí tanto nuestra resistencia 1 como resistencia 2 tienen el mismo valor, por consiguiente no vamos a obtener una ganancia, pero sí vamos a obtener la misma señal seno de entrada pero invertida, a la cual vamos a llamar seno B. En esta parte, tanto aquí como acá, vamos a utilizar nuestro amplificador operacional como comparador. Nuestro primer comparador, vamos a mirar nuestra señal seno de entrada y nuestra señal triangular generada. En esta parte vamos a mirar la comparación entre la señal seno de salida, nuestra señal invertida, con la señal triangular generada. Una vez obtenidas estas señales ya comparadas,
las vamos a pasar a través de nuestro diferenciador, es decir, vamos a restar la señal comparada 1 con la señal comparada 2. Esto nos da como resultado nuestra señal SPWM, que es la que buscamos. Esta primera gráfica nos representa la señal de entrada en color amarillo, la señal de entrada pero invertida y la señal triangular generada. Vamos a mirar los valores para ver que nos coincidan con los datos proporcionados. Nuestra señal triangular tiene un voltaje de 4.7 voltios. Nuestra señal de entrada tiene un voltaje aproximado de 4 voltios pico, y nuestra señal invertida también tiene las mismas características de nuestra señal de entrada, únicamente que está invertida. Esta gráfica nos muestra la relación de las señales de salida de nuestros circuitos comparadores. Tenemos un voltaje máximo de 9.5 voltios y un voltaje mínimo de menos 9.5 voltios. Es decir, estamos obteniendo altos y bajos dependiendo de la comparación con nuestra señal triangular. Y como tercera gráfica, obtenemos la señal de salida SPWM, que es la que nos va a servir para nuestro variador de frecuencia. Basándonos en un artículo publicado en la Revista Chilena de Ingeniería, volumen número 26, que habla sobre el desarrollo del variador de velocidad trifásico, enfoque de programación multitarea, desarrollaremos un mapa conceptual. Este mapa conceptual, denominado variador de velocidad, explica a grandes rasgos cómo funciona un variador de velocidad mediante programación multitarea. Esta programación multitarea, implementada mediante el microcontrolador DSPIC 30F4012, permite priorizar las tareas de tal manera que podamos optimizar y bajar costos. Muchas gracias.